¿Qué tal? Qué gusto que se conecta para este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este caso estamos ocupándonos del segundo evangelio presentado en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Marcos. Agradezco mucho el que tome la decisión de llevar este curso en un evangelio que es muy cortito. En realidad es un evangelio muy cortito, apenas 16 capítulos. Comparado obviamente con los 28 capítulos de Mateo, los 24 de Lucas o los 21 de Juan, ¿no? Realmente este es un evangelio que nos sabe muy cortito, muy breve, pero que también tiene mucho que reflexionar, mucho que analizar, y para lo cual pues es nuestro cometido aquí en Escuela de Desarrollo Cristiano el poder pues estudiar, el poder meditar sobre todo lo que se expone en este evangelio, ¿no? Como siempre, hacemos mucho hincapié en que este estudio verá su fruto en la medida en la que usted realice su lectura bíblica, ore a Dios y permita que Dios hable a su corazón. Aquí podemos nosotros compartirle muchas hipótesis, suposiciones, hechos, ideas acerca del Evangelio, acerca de lo que Dios quiere mostrarnos, pero nada como el momento en el que usted abre las páginas de su Biblia, lee un pasaje y Dios habla a su vida en lo particular, ¿no? Si bien no estamos hablando de que se va a abrir una nube en el cielo y bajar un rayo de sol y se escuchará una voz que diga, Alejandro, tienes que cambiar, o cosas por el estilo. Muchas veces en la lectura, cuando leemos acerca de personajes o de hechos, de repente nos identificamos y nos damos cuenta que vivimos una situación similar, causada quizá por un atino o un error nuestro muy parecido. Y es entonces cuando empezamos a reflexionar. Claro, yo estoy pasando por lo mismo y ahora entiendo que es por esto y ahora entiendo que Dios espera esto. A eso nos referimos en la riqueza de que Dios hable a través de su palabra, y qué mejor hacerlo que con este evangelio, para lo cual arrancamos hoy nuestra primer sesión, por lo que le pediría que hagamos algo que es muy importante, que es orar. Siempre que llevemos a cabo un proyecto, debemos de hacerlo con oración, con la ayuda y el respaldo de Dios, ¿no? Me decía un amigo, si quieres que algo pase en tu vida, primero pásalo en oración. Y pues me gustaría que este curso sea de bendición tanto para usted que lo toma, como para mí que es un privilegio el poderlo compartir y que lo hago con mucho cariño. Que Dios hable en nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y arrancamos con lo que sería el estudio de este Evangelio de Marcos. Vamos a ver. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos escogiste, no nosotros a ti, Señor. Y gracias porque nos das la herramienta para conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, a entrar en esta relación íntima, en la cual cada vez podamos estar más cerca de ti, Señor, y hacer lo que tú esperas de nosotros. Cumple tu propósito en nosotros, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Muy bien, pues entremos de lleno en materia de lo que sería este evangelio, el evangelio de Marcos, que está basado precisamente en este libro que se llama Jesucristo en Acción. La tengo por aquí. Este es un libro de Ediciones Las Américas, es una colección de estudios bíblicos ELA, estudios bíblicos de Ediciones Las Américas, que es una colección, si no me equivoco, de 39 libros, donde se hacen comentarios de cada uno de los libros de la Biblia, ¿no? Me va a decir, oye, pues si son 66 libros, pues tendrían que ser entonces 66 folletos, ¿no? O 66 tratados. Lo que pasa es que algunos volúmenes juntan hasta dos o tres libros, ¿no? Por ejemplo, recuerdo por ahí que hay un estudio de estos cursos
Ela, donde se juntan todas las epístolas de Juan, que son muy breves, ¿no? En este caso, pues nos estaremos basando en esta obra de Arturo Collins, que se llama Jesucristo en Acción, donde el autor propone 12 capítulos para estudiar todo el Evangelio de Marcos, que empatan muy bien, lo hemos venido diciendo en otros cursos similares, empatan muy bien con el diseño de las 12 sesiones de la Escuela de Desarrollo Cristiano, ¿no? De ahí que usted puede ver aquí en pantalla lo que serían estos 12 capítulos de nuestro libro y arrancaremos precisamente con el capítulo 1. Jesús comienza su ministerio, ¿no? Y a lo largo de estas 12 semanas iremos estudiando los 12 capítulos de esta obra de Arturo Collins, ¿no? Que, bueno, pues es un gran estudioso de la palabra de Dios y que sabemos será de mucha bendición. Bien, pues entremos de lleno, entremos en materia al Evangelio. Vamos a hablar algunas generalidades del Evangelio, ¿no? Este es un Evangelio que muchos años estuvo olvidado. Estamos hablando por ahí de lo que sería el año 500 aproximadamente hasta el año 1800. Si lo analizas, son muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia lo llegó a considerar, estoy hablando no solamente de la iglesia católica, ¿no? Ya también la iglesia protestante, los llegaron a considerar como una especie de resumen. Se pensaba que Marcos, por su parecido con el Evangelio de Mateo, pero más breve, muchos pensaban que realmente era un resumen del Evangelio de Mateo, ¿no? Sin embargo, gracias a los estudios bibliológicos y gracias también a la arqueología bíblica, se sabe que es el primer evangelio que se escribió. De hecho, pasa lo contrario, no es de que Marcos sea el resumen o la síntesis de Mateo, sino más bien Marcos es la inspiración para los otros evangelios, ¿no? Una vez que Marcos comparte su evangelio, es que pues Mateo se anima a hacer el suyo, Lucas hace lo propio y una vez que se han compartido en la iglesia el primer siglo estos evangelios, es que Juan decide escribir también su evangelio tratando de cubrir áreas que estos tres evangelios previos no cubrieron, ¿no? El autor es Juan Marcos, hijo de María. Cuidado, no confundan, no es María la madre de Jesús, ¿no? María era un nombre muy común desde el Antiguo Testamento. María es como ya un vocablo un tanto helenizado. Viene de un hebreo Miriam. Miriam es María en un corte más israelita, ¿no? Acerca de Juan Marcos, nosotros tenemos la referencia ahí en Hechos 12:12. Usted lo puede ir checando ahí en su Biblia. Y se ubica a Juan Marcos como sobrino de Bernabé, aunque algunos dicen que en realidad era su primo, ¿no? Y este Juan Marcos es un acompañante de Bernabé y de Pablo en el primer viaje misionero descrito ahí en el libro de los Hechos. Es este personaje por el cual Pablo y Bernabé discuten. Cuando van a hacer el segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar a su pariente, quiere llevar a Marcos, y Pablo no lo quiere llevar. ¿Por qué? Porque durante el primer viaje misionero hubo una contienda de la cual Marcos decide abandonarlos, ¿no? Y entonces Pablo lo toma como una especie de traidor, ¿no? Bernabé considera que pues era natural que él abandonara por la situación que se había sucedido, una situación difícil, una turba bastante complicada. Y entonces, pues prácticamente la postura de Bernabé es algo así como, oye, era lógico, ¿no? Es un joven, y era lógico que él se espantara.
para Pablo no va a compartir la misma idea, ¿no? De ahí tienen una discusión y entonces Bernabé decide hacer un viaje misionero por su cuenta. Pablo realiza ya su segundo viaje misionero en compañía de Silas. Este Juan Marcos se volverá después discípulo de Pedro y será su compañero sobre todo cuando Pedro esté en Roma. De ahí que, pues, en realidad Pedro es la fuente de información para el contenido de este evangelio. ¿Por qué? Porque Juan Marcos no es discípulo directo del Señor, es decir, no conoció al Señor Jesucristo, cuando él desarrolló su ministerio en esta tierra, ¿no? Quien sí lo va a hacer es Pedro, y entonces Juan Marcos va a rescatar muchos de los datos acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo de la boca de Pedro. De ahí se nota mucho la familiaridad, porque Marcos utiliza muchas expresiones muy propias de Pedro, ¿no? En frases como al momento y enseguida, ¿no? Que eran como muletillas muy propias de Pedro y que Marcos va a heredar, ¿no? Cuando se escribe este evangelio, se presupone que fue escrito en la década de los 50 después de Cristo, ¿no? En la década de los 50, el año exacto no lo sabemos, pero se cree que fue escrito por ahí más o menos de cuando Pablo también estaba escribiendo la epístola a los Gálatas, su primera epístola, ¿no? Bueno, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos hace mucho hincapié en las actividades de Jesucristo, de ahí el nombre del libro que estamos trabajando, Jesucristo en Acción. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos está muy enfocado en las actividades de Jesús. A diferencia de otros evangelios, Marcos, cuando uno lee el capítulo 1 de Marcos, lo tengo aquí a la vista, dice Juan el Bautista prepara el camino. Con eso abre el Evangelio de Marcos, ¿no? Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó, ¿no? Tal como el profeta Isaías había escrito, mira, envío mi mensajero delante de ti y él te preparará a tu camino, ¿no? Es decir, no empieza, por ejemplo, como el Evangelio de Mateo o el de Lucas con las genealogías. ¿Por qué? Porque a Marcos no le interesa demostrar la ascendencia de Jesús. Mateo escribe un evangelio con el propósito de mostrarle a los judíos que Cristo es el Mesías que están esperando. Y lo tiene que demostrar. ¿Cómo? Había una profecía acerca del Mesías que él vendría de la línea de David, ¿no? Y entonces Mateo inicia la genealogía, inicia su evangelio con la genealogía judía para demostrar que Jesús viene de la línea de David, ¿no? Lucas, por ejemplo, él tiene que demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces él muestra una genealogía todavía más extensa, ¿no? Él se va hasta Adán, ¿no? Dios crea a Adán, y entonces desde Adán viene toda la genealogía hasta Jesús para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. A Marcos no le interesa tanto demostrar su ascendencia, ¿no? Él más bien lo que quiere, como acabamos de leer, es demostrar las acciones que emprende Jesucristo, ¿no? Digamos que si me permite el término, es más pragmático, ¿no? Sin incluir toda la filosofía del pragmatismo, obviamente. No incluye los extensos discursos, como lo hace Mateo, que se extiende mucho, o Lucas en el Sermón del Monte, ¿no? Estas parábolas tan desarrolladas, tan extensamente narradas, no va a suceder con Marcos, porque a Marcos no le interesa demostrar la doctrina o la teología detrás de los discursos del Señor Jesucristo. De hecho, no menciona el nacimiento ni la infancia de Jesús. ¿Por qué? Porque Marcos tiene el propósito de escribirnos acerca del Evangelio de Jesucristo. En un ejercicio hermenéutico, nosotros tenemos que entender que los evangelios no son biografías del Señor Jesucristo. Hermano, ¿a qué te refieres con un ejercicio hermenéutico? La hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de textos, sobre todo de textos antiguos, ¿no?
Entonces, en la interpretación de textos antiguos como son la Biblia, tenemos que entender que los evangelios no son biografías de Jesús. De ahí que mucha gente, sobre todo escéptica, cuestiona mucho los evangelios y dicen es que muchos datos en los evangelios se contradicen porque aquí presentan una cronología, este evangelio presenta una cronología y este otro evangelio presenta otra cronología. Y bueno, es muy importante entender que a los evangelistas no les interesaba el orden de los hechos, les interesaban los hechos, ¿no? A ver, mira, no importa si primero fue María Magdalena quien encontró a Jesús resucitado, o si fue primero Pedro, o si fueron los discípulos, si fueron los 11, o si no fue ninguno, ¿no? Eso no es lo importante. Lo importante para los evangelistas es que tú y yo tengamos la certeza de que Jesucristo resucitó. Entonces no nos perdamos de repente en estos datos biográficos que no nos cuadran, que no nos llenan, porque no es la intención de los evangelios, ¿no? En los evangelios, les digo a los hermanos, los evangelios no son el Discovery Channel o el History Channel, ¿no? Donde hacen estos documentos que van llevando una línea cronológica y donde tratan de empatar todo. No es el propósito de los evangelios. En los evangelios se nos comparten parábolas, se nos comparten milagros, se nos comparte la pasión de Cristo y su resurrección para que entendamos de qué trata el reino de Dios, ¿no? Más que hacer un documental de la vida de Jesús. El Marcos hace lo propio y presenta lo que consideramos el pilar del Evangelio. Y el pilar del Evangelio no son los datos biográficos de Jesús, cuándo nació, cuándo murió, etcétera, no, dónde estudió, no. El pilar del Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, que nosotros lo vemos ilustrado en una práctica que hacemos como cristianos, que es el bautismo. En el bautismo, nosotros hacemos una declaración pública de nuestra muerte al viejo hombre, de cómo sepultamos ese viejo hombre y cómo declaramos que somos hechos nuevas criaturas gracias a Cristo, ¿no? Porque ese es el pilar del Evangelio, ¿no? Entonces, Marcos no presenta a Jesús ni como gran maestro, ni como gran teólogo, ¿no? Por eso le decía yo que no se detiene en los discursos del Señor Jesucristo, sino que lo va a presentar más bien como un siervo, como aquella persona que trabaja para otros y que sirve para otros. Toma en cuenta que es un evangelio escrito para gentiles, muy parecido al de Lucas, pero Lucas lo escribe para, podríamos decir que es un poquito más universal Lucas, ¿no? Porque es para todos los gentiles, para todas las regiones helénicas. Marcos lo va a escribir más hacia un público particular que es Roma. ¿Y qué busca Marcos en su evangelio para los romanos, para la iglesia que está en Roma? Que ellos afirmen su fe en Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo, ¿no? Entonces, cuando uno trata de estudiar la estructura del Evangelio de Marcos, que les repito, es muy cortita, son apenas 16 capítulos, prácticamente el libro se divide en dos partes, que es la primera parte, el Hijo del Hombre como siervo, como servidor, y todas las acciones que nos demostrarán que Él es, como dice la Escritura, aquel que vino para servir y no para ser servido. Y después una segunda parte que nos habla del sacrificio del Hijo del Hombre, ¿no? Cómo Jesús hará su máxima expresión de servicio en la cruz, ¿no? Y bueno, pues nos presenta a Jesucristo, al Hijo de Dios, mediante la composición de estos vocablos, ¿no? Tengo, por ejemplo, aquí en la Nueva Traducción Viviente, el Evangelio abre con estas palabras, ¿no? Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? En otras traducciones, como es el caso de Reina Valera, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Note usted cómo Mateo recalca la expresión Hijo de Dios, pero antes de esta expresión presenta el nombre Jesucristo, dice la Reina Valera, ¿no? Jesucristo es un compuesto. Jesús, su nombre, del hebreo Yeshua, Joshua o Josué, ¿no? Que significa Salvador, y Cristo, el Cristo, este Christus griego,
que significa el Mesías, el ungido, ¿no? Entonces es el Salvador y el ungido. Marcos demuestra con esto algo que le llamamos la unidad hipostática. Y usted va a decir, ¿qué es eso, hermano? La unidad hipostática se usa, es un término que tiene su origen en la filosofía, ¿no? Que habla de dos naturalezas compartidas en un mismo ser, ¿no? Sé que de repente a muchos les hace escándalo esto, ¿no? ¿Cómo que viene de la filosofía? Los cristianos no somos filósofos, ¿no? Toma en cuenta que muchos términos, este, muchos términos que empleamos en el cristianismo no tienen su origen en el cristianismo, ¿no? Le pongo algunos ejemplos. El caso de Pentateuco, estos 5 libros de la Biblia, es un término que va a ser dado por los padres de la iglesia primitiva. Y si no me equivoco, Orígenes es el que da el nombre de Pentateuco de la traducción de la Septuaginta, ¿no? Pero le pongo otro ejemplo, ¿no? Ignacio de Antioquía es el primero en forjar la palabra Trinidad. Estamos hablando del año 200 después de Cristo. Por eso es que la palabra Trinidad no la encontramos en los textos bíblicos. Y esta palabra no es una invención de Ignacio de Antioquía. La Trinidad, si vemos el origen de la palabra, se da en el neoplatonismo, pero el neoplatonismo emplea el término Trinidad para explicar la deidad neoplatónica del famoso uno y de las manifestaciones de ese uno, que es una idea completamente pagana. Lo que va a hacer Ignacio de Antioquía es que va a tomar el término para expresar la persona de Dios, las tres personas en un solo Dios. Y es una manera como decir, mira, esto que tú llamas Trinidad, en realidad no es eso, es esto. Esta es la verdadera Trinidad. Le pongo otro ejemplo que me viene a la mente, el logos. El logos es un término muy común para los griegos para referirse a la búsqueda de aquella sustancia o verdad que sea el origen de todo, ¿no? Muchos griegos en su filosofía monista buscaban la explicación de todo a través de una sustancia. Tales de Mileto decía que era el agua, ¿no? Heráclito decía, si no me equivoco, que era el fuego, ¿no? En fin, Pitágoras decía que era el número. Ellos afirmaban que el universo era creado y estaba en razón de esta sustancia, ¿no? Cuando Juan abre con su evangelio, él habla acerca del logos, que también los neoplatónicos decían que todo había sido creado a partir de un logos. Y entonces Juan presenta a un logos, pero no es el logos neoplatónico, sino que es Cristo. Mira, este logos del que tú hablas no es otro sino Cristo. En el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Y el logos es Dios, está hablando de Cristo. Entonces, son estas expresiones que en realidad, si lo vemos culturalmente, son nombres tomados de otras situaciones, pero aplicados a la palabra. La unión hipostática es la unión de dos naturalezas en un mismo ser, ¿no? Y entonces, la unión hipostática en Jesucristo nos habla de la humanidad. Jesús es 100% humano, es un perfecto hombre y es 100% Dios, es un perfecto Dios. Y esa es la premisa de Marcos, ¿no? Emplea la expresión hijo de Dios para demostrar no solamente esta unión hipostática, esta perfecta humanidad y esta perfecta deidad, sino también para hablarnos acerca de su eternidad y su preexistencia, ¿no? Jesús no tiene inicio y no tiene fin, ¿sí? Marcos aquí, le voy a leer lo que sería el segundo versículo de este primer capítulo del Evangelio, como está escrito en Isaías el profeta. A ver, Marcos presenta, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Jesús, como está escrito en Isaías el profeta.
He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿No? Entonces Marcos está muy al estilo de Mateo, está haciendo la referencia sobre la profecía mesiánica dada en Isaías 43 acerca de esta voz que clama en el desierto, que va a preparar los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque acto seguido hablará del ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista es pariente del Señor Jesucristo, es su primo, y él va a realizar un ministerio a la vista de todos, que es el bautismo público, donde la gente se acercaba con él y él los bautizaba ahí en el Jordán, ¿no? Que era una señal simbólica de arrepentimiento. La gente iba para expresar públicamente su necesidad de Dios y arrepentirse de todas sus faltas, todos sus pecados, ¿no? Y acudían ahí al Jordán con Juan el Bautista. El pasaje nos habla de la popularidad que tenía Juan el Bautista, porque dice que multitudes le buscaban, ¿no? Y también describe su autoridad. Cuando uno lee pasajes de Juan el Bautista, uno puede notar que pues, no era una persona muy tierna, que digamos, ¿no? Se entiende que era una persona de un carácter fuerte, ¿no? Pero también una persona muy humilde. Hay que reconocer mucho eso en Juan el Bautista. Él va a reconocer la superioridad de Jesús cuando empieza a afirmar, ojo, porque viene tras de mí uno más poderoso que yo, del cual ni siquiera soy digno de encorvarme a desatarle su calzado, ¿no? Sus correas, digámoslo hoy, sus agujetas, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan va a mostrar mucha reverencia, ¿no? Él mismo va a describir, yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, él los va a bautizar con fuego, dicen algunas versiones, que sería con Espíritu Santo. Hay dos lecciones que nos enseña Juan el Bautista en todo esto, ¿no? Número uno, nadie se compara con el que viene tras de mí, o sea, nadie se compara con el Altísimo, que fue el grave error de Satanás, ¿no? Satanás dice en su corazón, seré semejante al Altísimo, yo me sentaré en su trono, ¿no? Y eso fue causa de su caída. Entonces, Juan el Bautista nos enseña que nada se compara a Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hoy en día, en la actualidad, estamos viviendo una época en la que Dios es uno de los seres más menospreciados, ¿no? Donde Dios se maneja como un concepto de lo absurdo. Pero tenemos que aprender que nada se compara a Dios, que nos guste o no, Él es el creador de todo, Él es el autor de todo y todo tiene un propósito para con Él. Crea usted o no, tarde o temprano usted y yo estaremos delante de Dios para entregar cuentas. Aunque usted me diga que esto suena absurdo, que aunque usted me diga que esto suena retrógrada, que suena cavernícola, bueno, después no diga que nadie se lo dijo. Todos estaremos delante de Dios, a quien todo le pertenece y a quien entregaremos cuentas. Entonces nadie se compara al Altísimo. También la otra lección que nos enseña Juan el Bautista es esta actitud correcta para con nuestros consiervos, ¿no? Dice ahí Filipenses, permítame, voy aquí a mi Biblia, le voy a compartir la referencia que nos dan los autores de este libro, Filipenses 2:3. Pablo está escribiendo a los filipenses y les dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es una lección que nos da Pablo en cuanto a trabajar con nuestros compañeros de ministerio, con nuestros compañeros de fe, ¿no? Donde de repente humanamente nos da esta actitud de las etiquetas y los puestos, ¿no? Y pues yo soy el líder de alabanza, yo soy el líder de la oración, yo soy el líder de jóvenes, ¿no? Y pues aquí van a hacer lo que en México decimos, lo que mis chicharrones truenan, ¿no? No funciona así en el cristianismo. Lo que Pablo nos dice en Filipenses es que siempre tratemos a los demás
como superiores a nosotros. Y Juan Juan el Bautista es un claro ejemplo de esto, ¿no? Para aquellos que apenas están iniciando su lectura bíblica, creo que vale la pena aclarar, no es el mismo personaje Juan el Bautista que Juan el Evangelista, ¿no? Juan el Bautista es primo de Jesús, ¿no? Es hijo de una hermana de María, Isabel, si no me equivoco, discúlpeme usted, no soy muy bueno con los nombres, y sobre todo con tantas traducciones, pero no lo confundamos con Juan, el hijo de Zebedeo, ¿no? Aquel pescador que Jesús llama para que sea parte de sus 12 discípulos, ¿no? Ese es Juan el Evangelista, autor del cuarto Evangelio, autor de 3 epístolas y del Apocalipsis ahí en el Nuevo Testamento, ¿no? Son dos personajes diferentes. Yo sé que para los que leen la Biblia, los que ya tienen experiencia en la lectura bíblica, les es muy obvio, pero para aquellos que apenas se están iniciando en la lectura bíblica, uno de los graves problemas que enfrentamos cuando empezamos a leer la Biblia es que muchos nombres se repiten, ¿no? Y pensamos que es la misma persona, como el nombre de María, ¿no? Que es un nombre muy común, ¿no? Y que aparece en otras versiones, en versiones ya helenizadas, es decir, griegas, de originales hebreos, ¿no? Miriam en realidad es el hebreo de lo que después en griego le llamarán María, como el caso de Saulo, quien será después Pablo. Saulo ya es como una versión helenizada de Saúl, ¿no? Entonces Pablo realmente se llamaba Saúl, ¿no? Y bueno, con tantos nombres muy similares, de repente es muy fácil perdernos y a veces pensamos que dos pasajes se refieren a la misma persona y resulta que son dos personas diferentes, ¿no? Bueno, vale la pena de repente hacer esas aclaraciones. Pues arranquemos entonces también aquí con el bautismo de Jesús, que se narra ya en el primer capítulo a partir del versículo 9, donde Jesús llega a la ciudad bueno, llega ahí al Jordán, él viene de Nazaret, llega ahí al Jordán y llega a bautizarse, ¿no? Y si habíamos dicho que el bautismo es para arrepentimiento, para que la persona reconozca sus pecados y manifieste que quiere abandonar esos pecados, que quiere acercarse a Dios, etcétera, pues uno diría, Jesús tenía algo de qué arrepentirse. Bueno, no, claro que no, Jesús no tenía pecado que confesar, ¿no? Y entonces viene la pregunta, entonces, ¿para qué se fue a bautizar, no? El propósito de Jesús es diferente. El propósito de Jesús en el bautismo es sobre todo un testimonio público de su ministerio, ¿no? Jesús se va a presentar ya públicamente ante los demás para cumplir su ministerio, pero también el propósito del bautismo es que todos puedan ver el respaldo divino, ¿no? Donde Jesús muestra obediencia, Juan le dice, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti cuando tú deberías de ser quien me bautice? Jesús le dice, es que es necesario que cumplamos toda justicia, ¿no? O sea, necesitamos ser obedientes en todo, ¿no? De ahí que es muy importante, los cristianos somos los primeros que tenemos que ser obedientes en todo, ¿no? En todo, con nuestros padres, con nuestros jefes en el trabajo, con nuestras autoridades, ¿no? No es muy cristiano el que de repente estemos haciendo ahí proselitismo político y hablando de los políticos, que si gobiernan bien o que si gobiernan mal. Antes que eso tenemos que demostrar que, mira, si el gobierno es bueno o es malo, como cristianos tenemos que ser obedientes, porque ese es el sello característico de Cristo, ¿no? Y Él nos lo demostró muchas veces donde, discúlpeme usted, me viene ahorita a la mente, ¿no? Aquel cobrador de impuestos llega a cobrar el impuesto y entonces Jesús le dice a Pedro, ¿cómo ves? Cuando se cobran los impuestos a los siervos o a los hijos. Y Pedro dice, no, pues obviamente a los siervos, ¿no? Claro, pues los hijos están exentos por ser hijos. Yo soy el Hijo de Dios. Sin embargo, para que no haya escándalo, ve por un pez, tómalo, abre su vientre y encontrarás ahí 2 dracmas, da el pago por ti y por mí, ¿no?
Siempre está presente la obediencia de Cristo y la humildad, también un sello característico del Evangelio de Marcos, que nos enseña que tú y yo tenemos que ser humildemente obedientes, ¿no? Eso es muy importante. Hermano, eso es muy difícil, yo lo sé, es para que te sepas sabroso el cristianismo, yo lo sé, es muy difícil, sí, pero a eso estamos llamados. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de cuántas horas me ocupo en la iglesia, de qué tan bueno soy dando bienes materiales, que no digo que no es importante, pero no es el todo. El cristianismo es una obra de doblegar el corazón, en humildad y obediencia. Ahí está el verdadero reto. De nada te sirve asistir a la iglesia, apoyar en ministerios y dar grandes cantidades de ofrenda si tu corazón no es humildemente obediente. Si has tomado la iglesia como con un sentido clientista, donde yo vengo a recibir un producto que tiene que estar a mi capricho y entonces me quejo porque la alabanza no me gusta, porque no me gusta cómo predicó el pastor, porque siento que es muy aburrido, etcétera. Discúlpame que lo diga así, creo que tienes problemas en entender lo que es el cristianismo, ¿no? Eh, Cuando nosotros vemos el bautismo de Jesús, un acto de obediencia humilde, ¿no? Vemos la ratificación de parte de Dios en la persona del Espíritu Santo que dice que desciende sobre Jesús en forma de paloma. Llama la atención porque si uno revisa los textos, las distintas versiones, eh, lo que uno encuentra en las distintas versiones es siempre un símil. ¿Qué es un símil? Algo que es parecido, pero que no es. ¿A qué me refiero con esto? Estoy buscando aquí en mi Biblia precisamente el pasaje del bautismo, ¿no? Donde dice, cuando subía del agua, está hablando de Jesús, dice, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces es muy importante entender esto, ¿no? No es que haya bajado una paloma, quizás sí, pero si somos analíticos, por no decir quisquillosos, pues la Biblia en realidad no está diciendo que bajó una paloma. Lo que está diciendo es que bajó como una paloma. Estoy revisando, por ejemplo, este que le leí fue la Reina Valera, la 60, lo mismo dice la 9. En la traducción viviente, dice, cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Note usted ese término como, que le repito es un símil. ¿A qué se refiere un símil? Cuando yo describo una cosa como si fuera otra, ¿no? Lo utilizaba mucho el Señor Jesucristo. El reino de los cielos es como, o es semejante a. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. No quiere decir que el reino de los cielos es un grano de mostaza, ¿no? Es semejante en cuanto a cómo se comporta, porque es muy pequeñito, pero da un árbol enorme, ¿no? Y Jesús lo usa para explicar cómo va a crecer el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos es como una mujer que perdió una moneda, ¿no? No quiere decir que el reino de los cielos es una mujer, ¿no? Sino que el reino de los cielos es como este tesoro que alguien encuentra, ¿no? Y que causa mucho gozo. Eso es un símil. Tengo, por ejemplo, la nueva traducción, perdón, la nueva versión internacional. Y lo mismo, ¿no? Dice, vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma, ¿no? Lo mismo va a suceder con la Biblia de las Américas. Vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él, ¿no? La Dios habla hoy, por ejemplo, dice, vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Entonces, siendo
estrictamente analíticos, podemos decir que no bajó una paloma. No sabemos si bajó una paloma y se refería a ese el Espíritu Santo en esa paloma o una luz en forma de paloma, no lo sé, ¿no? Y también no vale la pena tanto especular ahí porque empezaríamos a caer en detalles, les llamamos detalles periféricos, ¿no? En donde nos podemos perder en la periferia y olvidamos la centralidad, la verdad central. La verdad central es que ahí estaba el Espíritu Santo. Y no solamente se da una ratificación de parte del Espíritu Santo ante la obediencia de Cristo, sino también la ratificación del Padre por su voz en los cielos, ¿no? Donde dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia, ¿no? En el cual estoy complacido. Y aquí no hay símil, ¿eh? En algunos pasajes hemos escuchado que se habla acerca de la voz de Dios como un trueno, ¿no? Hay un símil. Si no mal recuerdo, esto pasa en Éxodo, donde Dios habla con Moisés y dice que la voz suena como un trueno, ¿no? Aquí no. Aquí el pasaje no usa un símil, quiere decir que todos los que estaban presentes escucharon la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, en el cual tengo mi delicia o estoy deleitado o estoy conforme, ¿no? Pero no habla de una conformidad simple, ¿no? Sino tengo conformidad deleitosa, si me permite usted la expresión, ¿no? Nos habla del respaldo que se da ahí en Isaías. Le voy a compartir la cita, yo le dejé ahí la cita para que usted también la pueda checar posteriormente, pero el respaldo está en Isaías 42:1. ¿Qué sucede en Isaías 42:1? Lo voy a leer. Me voy a ir a la Nueva Traducción Viviente, donde dice, es el profeta, está profetizando, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Isaías está profetizando acerca del siervo del Señor, es decir, de Cristo, el Mesías, y ya Isaías había profetizado precisamente esta voz de complacencia, ¿no? Se lo voy a leer también yo sé que muchos de ustedes son fervientes amantes de la Reina Valera y no es para menos, es una versión maravillosa. Dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, cuando uno ve el pasaje del bautismo, trate de ponerse en el lugar, ¿no? Yo estoy en el Jordán esperando mi turno. Pasa Jesús, lo bautizan. Y suena esta voz. Estoy seguro que en muchos judíos les viene a la mente el pasaje de Isaías 42. Muy bien, pues sigamos adelante entonces. Porque viene la tentación de Jesús, que en el Evangelio de Marcos es muy, muy breve. En el Evangelio de Marcos es muy breve. Se da en apenas 2 versículos, donde Marcos nos describe 4 ideas así generales, ¿no? Dice que Jesús fue impulsado al desierto. Esto es muy importante. La palabra aquí es muy importante. Dice ahí el 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Si me voy hacia otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera antigua, la 9, dice el Espíritu le impele al desierto. Nueva Traducción Viviente, el Espíritu lo impulsó al desierto. Vamos a ver qué dice la Nueva Versión Internacional. Enseguida el Espíritu lo impulsó, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no es quien tenta a Jesús. Él no le tentó. Quien lo va a tentar es Satanás. Pero el Espíritu Santo es quien lo lleva al escenario. Entonces Marcos nos describe que Jesús es impulsado al desierto por el Espíritu Santo, que va a estar ahí 40 días, que cuando uno lo lee, pues como siempre les digo, ¿no? Uno lo lee en una pasada de página. Pero se imaginan lo que es estar 40 días en un desierto. Ahí
es tentado por Satanás. O sea, si ya de por sí estar en un desierto es complicado, nos habla que es tentado por Satanás. Las historias bíblicas nos hablan, por ejemplo, Mateo capítulo 4 nos habla de tres tentaciones, ¿no? Pero no sabemos en realidad si esas tres tentaciones se dieron en 3 minutos que nos llevaría a lo mucho leerlo, o fueron horas o días, ¿no? Y a lo mejor quizá fueron más ideas y aquí se rescataron quizá las tres más importantes, me ocurre, ¿no? Pero bueno, pues Jesús es tentado por Satanás y no solamente eso, sino que también en el desierto dice que Jesús estaba con fieras, ¿no? Entonces, pues imagínense usted lo complicado de estar en un ambiente hostil, ¿no? Yo en lo personal soy una persona que le tengo pavor a los alacranes. Yo creo que si un día encuentro un alacrán en mi casa, ya no me darían ganas de volver, no dormiría como una semana. Entonces, pues imagínense lo que es estar en un desierto en el antiguo cercano oriente, con serpientes, con escorpiones, ¿no? O sea, la realidad es que no es una situación fácil y mucho menos cuando de repente nosotros siempre tenemos en la mente estas pictografías, ¿no? De un Jesús en su túnica muy, discúlpeme usted la expresión, muy estereotipado, ¿no? Sí, con su haz de luz, ¿no? Y sus manos casi casi flotando en el desierto y se nos olvida que es un perfecto hombre que está pasando hambre y que está eh, librando una batalla tanto espiritual con Satanás como física con estas fieras. Sin embargo, también nos dice el pasaje que ángeles le servían. Entonces, ojo, Dios no puede ser tentado, lo dice la Biblia, ¿no? Y cualquiera diría, oye, si Jesús es Dios, ¿por qué fue tentado, ¿no? Bueno, fue tentada la parte humana, en la cual, le repito, recalca mucho Marcos, ¿no? El espíritu no le tienta, simplemente lo lleva al escenario, es Satanás quien le hace esta tentación que es real y verdadera, porque por ahí hay algunos estudios o algunas versiones que dicen que esto era simbólico y que en realidad no hubo tal. No, sí es real la tentación. Eh, Sin embargo, vemos la bondad de Dios como envía ángeles para que le consuelen. Cuando se habla de un consuelo es porque algo sucedió, hubo un golpe emocional en el cual se requiere el consuelo. Entonces, no fue una situación fácil para la humanidad de Jesucristo, ¿no? Y dice que estos ángeles le consolaban y le acompañaban, ¿no? Y vea usted qué hermosa enseñanza. Por eso le digo que es muy importante cuando uno estudia, cuando uno lleva a cabo estudios bíblicos. Es cierto, es muy enriquecedor el verlos, el analizar los datos, etcétera, pero dentro de esos datos Dios nos permite conocerle un poco más y ver cómo Dios nos socorre en medio de tentaciones que enfrentamos. Le pongo ahí la referencia de 1 Corintios 10, versículo 13, donde habla de la tentación. No nos ha sobrevenido una tentación más allá de lo que podamos soportar. ¿Por qué? Porque Dios siempre con la tentación nos concede la salida, ¿no? Entonces, ese es Dios, ese es nuestro Dios. Viene el comienzo del ministerio de Jesús, él comienza a predicar. Una vez que se ha presentado Jesús en el bautismo, ¿no? Y que hay una acreditación por parte del Espíritu Santo y del Padre, pues manos a la obra, ¿no? Empieza el ministerio de Jesús, eso es lo que nos relata Marcos. Lo va a iniciar después de que Juan es encarcelado y lo va a iniciar en la región de Galilea, ¿no? Es curioso porque la región de Galilea es la región, una de las regiones menospreciadas por los judíos, ¿no? Tanto Samaria es la región odiada. Galilea es la región menospreciada. Los galileos eran tenidos por tontos, ¿no? Y ahí es donde Jesús inicia su ministerio.
donde da esta declaración: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean al evangelio, ¿no? Y cuántas cosas nos enseñan estas expresiones. El tiempo se ha cumplido, señoras, señores, no hay que esperar más. Es el momento, el reino se ha acercado. No puede haber reinado si no hay rey. Pues, ¿qué creen? El rey ya está presente, así que arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Recuerden que arrepentirse es tomar la dirección contraria del camino que se tenía. Arrepentirse es tomar la dirección contraria. Dejen de vivir esta vida vacía y regresen a una vida con Dios. Le pongo el ejemplo de los tesalonicenses, ¿no? Cuando Pablo les escribe, les dice: ustedes que se convirtieron de los ídolos a Dios. Llevaban un camino a la idolatría y de repente dieron la vuelta y regresaron a Dios. Y dice Jesús: crean al evangelio, ¿no? O sea, dejen este ritualismo fariseico que solamente trae muerte y abracen la verdadera fe, la fe viva en el Mesías que ya está aquí, que está presente, ¿no? Claro, los judíos, sobre todo los religiosos, rechazarán la oferta, pero es triste porque esta oferta que ellos rechazaron será una oportunidad hasta la era de la iglesia que estamos viviendo, usted y yo, y de ahí no habrá otra oportunidad hasta la segunda venida de Cristo. Entonces es importante aprovechar esta oferta del arrepentimiento y el evangelio, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, para terminar nuestra sesión de hoy, para reflexionar, ¿no? Considerando el nombre de Jesucristo, de el Salvador y el Mesías, tiene que hacerse esta pregunta en su corazón: ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué ha hecho Jesús por usted? Y ojo, no caigamos en la trampa de dar respuestas centradas en nosotros. Jesús es mi todo porque me ha dado trabajo. Jesús es mi todo porque me ha dado una familia. Discúlpeme que lo diga, pero sería hasta un tanto egoísta la respuesta, ¿no? Porque entonces Jesús es algo o es alguien si usted recibe algo. Entonces esta pregunta nos tiene que dejar pensando: ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Qué enseñanza le deja a usted en particular el bautismo de Jesús para mi vida? ¿Qué enseñanza me deja el bautismo de Jesús? Le pediría que lea detenidamente el bautismo de Jesús y se haga esta pregunta: ante esto que sucedió en el Jordán, ¿cómo afecta en mi vida? Lo mismo, ¿no? ¿Qué viene a su mente cuando lee, cuando estudia acerca de la tentación de Jesús? ¿Cómo afecta en su vida? ¿Cómo afecta en su cristianismo? A veces pensamos que por ser cristianos ya somos vencedores del pecado. Y eso es muy peligroso, porque de entrada es falso, ¿no? Cristo ha vencido el pecado por nosotros y estamos justificados delante de Dios, pero el pecado es latente, la tentación es latente. Y es entonces cuando pasajes como la tentación en el desierto se vuelven muy importantes. ¿Cómo vive su vida en el reino de Dios? Un reino que no es una promesa, que fue una promesa, pero que ahora es una realidad. Sobre todo en esta era que estamos viviendo, que llamamos la era de la iglesia. ¿Cómo está viviendo su vida en el reino de Dios que ha llegado? Son preguntas, como usted puede ver, no pueden quedar simplemente plasmadas en una libreta para entregar. Son preguntas que hay que hacernos en nuestros corazones. Pues yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta primera sesión de 12 que tendremos, si Dios lo permite, para estudiar el Evangelio de Marcos. Agradezco mucho que haya tomado la decisión de seguir este curso. Le pediría encarecidamente que lea usted el Evangelio, que esté usted leyendo el Evangelio, que esté usted meditando. Es un Evangelio muy cortito. En estas 12 semanas el Evangelio lo puede leer 10 veces, si usted quisiera 12 veces.
evangelio que se lee en una semana. Entonces, en 12 sesiones, si usted decide tomar sesión por semana, usted podría estar leyendo hasta 12 veces el evangelio. Le recomiendo también el uso quizá de algunos otros comentarios bíblicos acerca de el evangelio de Marcos, ¿no? Con el que nosotros nos estamos apoyando, de Arturo Collins, es muy bueno, ¿no? Pero si gusta apoyarse de algún otro, adelante. En lo personal, yo me quedaría con la pura Biblia. Creo que con eso es más que suficiente. Entonces, pues le agradezco mucho y que Dios le bendiga mucho.